Semana 2, clase teórica práctica, pero sobre todo teórica, en donde voy a dar unos avances, unas vistas generales para sus videos de práctica. Su profesor lo ha vuelto a grabar porque la clase está muy larga o sea, sentía que lo podía sintetizar, entonces lo voy a volver a hacer. Vamos a repasar de receptores, que fue lo que hablamos la clase pasada. La clase pasada fue una mezcla de receptores, potencial de acción y ciertos tipsazos para entender cierta información para que sea más fácil entender estos temas, ¿no? Entonces, hoy a ciencia cierta, lo que más te interesa aprender, y lo cual va a ser en teoría lo nuevo, son las vías de señalización y luego cómo lo asociamos a casos clínicos, ¿ok? Entonces, mira, en la clase pasada nosotros hablamos de receptores. Dame un segundito, caramba. Debo poner el tiempo porque si no se me pasa. Bueno, nosotros la clase pasada hablamos de receptores. Hay muchos tipos de receptores y los vamos a hablar hoy día. Pero los receptores que más enfaticé en el video de la clase pasada, en la clase en vivo pasada, fueron los receptores que tienen fábricas, que se llaman los receptores metabotrópicos, y los receptores que funcionan con iones, los que dejan entrar y salir iones, que se llaman ionotrópicos. Ya te resolví la disyuntiva. ¿Cómo es que los ionotrópicos pues llegan a funcionar, ¿no? ¿Cómo es que dejar entrar y salir iones va a hacer que algo funcione? En este caso, te refresco la memoria en un minuto. Para que salgan los neurotransmisores, debe ingresar calcio. El calcio está afuera. El calcio ingresa y hace que los neurotransmisores sean liberados por esta neurona gracias a que se abre un canal. Este canal se llama canal de calcio tipo PQ, tipo lento, o también lo más famosos, el nombre más famoso, canal de calcio dependiente de voltaje. ¿De qué voltaje depende, Mateo? Depende del voltaje del potencial de acción. Potencial de acción es un voltaje, viene y lo activa. Estaba cerrado, pero gracias al potencial de acción se abre. Y mira, ya, entonces gracias a este canal que deja ingresar iones, es que se puede liberar neurotransmisores por unas neuronas, por las neuronas. Y si no es suficiente, no es suficiente prueba para que creas en que el ingreso y salida de iones sirve para cumplir funciones, ¿sabes cómo se formó este potencial de acción? Se formó gracias a que canales acá en el soma dejaron ingresar iones sodio. Entonces, esos fueron receptores ionotrópicos. Ingresaron iones sodio, el sodio positivo, se despolarizó y ¡pum! Se formó un potencial de acción que luego se va a desplazar gracias por tercera vez, a iones que ingresan a través de canales. Entonces, el ingreso y salida de iones sí sirve. Fueron más de un minuto, fueron 2 minutos. Y bueno, lo que nos aqueja hoy día es hablar en específico de los receptores metabotrópicos, aquellos que funcionan con neuronas, que hablo con fábricas y obreros, ¿ya? A ver, la clase teórica fácil que te había dado es la siguiente, te decía, mira, los receptores van a tener unas fábricas, y las fábricas lo que van a hacer es, una vez el receptor se active por un ligando, estas fábricas se activan también. Y las fábricas van a formar moléculas obreras. Hay un obrero. Y este obrero se moverá por toda la célula y hará pues sus cosas de molécula obrera y pues hará que se secrete algo, que ingrese algo o que se forme o se una algo. Y entonces, tiene sentido una molécula obrera que haga algo adentro de la célula o afuera o que genere que algo salga, ¿no? Pues
continuando con esta teoría simple, este segundo mensajero va a llamar a otro segundo mensajero. Este es el segundo mensajero de primer orden que va a llamar a un segundo mensajero de segundo orden. Este es el de primer orden. Y el segundo mensajero de segundo orden puede ser que llame también al segundo mensajero de tercer orden. Y así ya, todos estos chicos son segundos mensajeros. Ahora sí, te voy a hablar a ciencia cierta con las denominaciones propias. Los receptores metabotrópicos ya sabes cómo funcionan, ¿ya? Y sabes en qué células, te voy a ejemplificar, lo voy a poner acá para no olvidarme. ¿En qué células te voy a ejemplificar el funcionamiento de estas células? Vamos a hablarte de la glándula suprarrenal, también de las células cilíndricas, ciliadas, con células caliciformes que tiene el simple, ¿no? Que tiene el pulmón. Esas también vamos a hablarte. Y por último, a ver, tosferina, cólera. Y por último, las células intestinales, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Te repito, voy a dar más fe de cómo es que producir una molécula obrero va a hacer que la célula ejecute alguna función en células de la glándula suprarrenal, del epitelio pulmonar, específicamente de los bronquios pulmonares, y del epitelio intestinal. Y estos se llaman enterocitos, ¿ya? Enterocitos. Bueno, ahí dice enterosis. Lo pongo ahí para no olvidarme. Ahora sí, entramos en la materia más importante. Los receptores metabólicos hablados de la forma médica o las correctas denominaciones. Mira, pero antes de hablarte de eso, quiero asegurarme de que entiendas qué es un ligando. Un ligando, los ligandos tienen dos naturalezas, ya los ligandos tienen dos naturalezas. Pueden ser ligandos, chicos, que activen, esos ligandos se les conoce como agonistas. Pueden ser ligandos, chicos, que hagan todo lo opuesto. Inactivar, eso se les conoce como los antagonistas. ¿Ok? Ya, esa es la. Mateo, ¿esto me sirve para fisiología 1, 2, 3? No. Para 3 quizás y para 2 también. Pero esto te sirve para farmacología, para bioquímica, ¿ya? Ahora sí vamos a la diferenciación importante. Si los ligandos, mira, si los ligandos van por vía sanguínea, chicos, ¿sabes cómo se llaman? Estos ligandos se llaman hormonas. Ah, ya, entonces, hormonas son todas aquellas que van por sangre. Efectivamente, si la molécula ligando que estamos hablando llega al receptor, pero llegó por vía sanguínea, es una hormona. ¿Ok? Hormona. No todo lo que haga crecer el músculo o el pecho o la pechuga del pollo es una hormona. No. Hormona es aquella molécula que viene al receptor de una célula por vía sanguínea, viaja por sangre. Y luego tenemos los ligandos que van a llegar a su objetivo, es decir, al receptor en la célula, pero por un nervio, es decir, por vía nerviosa. Eso se llaman, por aquí, ¿no? Mira, mira cómo baja. Y luego sale. Eso se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Si te preguntan, acetilcolina, ¿es una neurona o un neurotransmisor? Tú tienes que decir, la acetilcolina, mi estimado, es un neurotransmisor, ¿ya? El glutamato, el GABA, etcétera, lo mismo, ¿ya? Hormonas, a ver, ejemplos de hormonas. Te voy a dar ejemplos. La angiotensina 2. Angiotensina 2. La angiotensina 1 también, pero la angiotensina 2 es más importante. La aldosterona.
¿ya? La vasopresina, o también llamada ADH. El óxido nítrico. Voy a ponértelo de azul porque es más bacán. El óxido nítrico. Y así pues, ¿ya? Así más moléculas que quizás me estoy olvidando. Todas las moléculas que lleguen a al receptor de un órgano por sangre son hormonas. Y si llegan por vía nerviosa, son neurotransmisores. A ver, dime neurotransmisores. Con gusto. La acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina. Espero que se me esté escuchando. ¿Se imaginan que no se me esté escuchando? Me pego un tiro. Creo que sí. La adrenalina. Ahí bien, mira, con la adrenalina tenemos una disyuntiva. La adrenalina puede ser neurotransmisor, pero también puede funcionar, chicos, como una hormona. Recuerda eso ya, la adrenalina puede ser neurotransmisor o hormona. Y de hecho, funciona más como hormona. Es mucho más vista la adrenalina como una hormona, ¿ok? Recuerda eso. La adrenalina puede ir por nervios, pero sobre todo va por sangre. ¿Okay? Sobre todo va por sangre. O sea, sobre todo la adrenalina es una hormona. A ver, otros ejemplos. Tienes al glutamato, tienes al GABA, tienes a la glicina, tienes a la serotonina, pero se abrevia así, 5-HT, 5-hidroxitriptófano, y etcétera de neurotransmisores. Lo más importante son los 6 primeros o 5 primeros. Ya, ok, Mateo, entonces ya entendí qué es esto de ligandos, sí entendí. Ahora sí, chicos, pasamos al meollo del asunto, a lo importante, ¿ya? Lo importante es hablarte de los receptores metabotrópicos con sus denominaciones originales. Entonces, mira, cuando un receptor metabotrópico, tú ya sabes, está acoplado a una proteína G, ¿no? Está acoplado a una fábrica. Esa fábrica se llama proteína G. Hay 3 tipos de proteína G. Hay 3 tipos de proteína G. Está la proteína G subtipo G Q, está la proteína G subtipo G S, proteína G I. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de proteína G. GQ, GI, perdón, GS y GI. ¿Ya? En ese orden te lo vamos a explicar. Entonces acá faltó la célula, ¿no? Faltó la célula. Hay 3 tipos de... O lo hago todo en una, mira. Tienes que ser tan pro de que todo quepa en una sola. Parece un limón esta célula. Bueno, no importa. Acá lo borramos y sí, creo que nos veríamos más pros si es que lo hacemos todo en una sola célula. École, colada. Ya mira, aquí te voy a dibujar un receptor que va a estar acoplado a proteína G de tipo Q, ¿ok? Mira, cuando el receptor acoplado a la proteína Q se active, esta proteína G, esta fábrica, va a formar al segundo mensajero que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C es una enzima. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a degradar un lípido grandazo. Así un lípido. ¡Fa! Y lo va a cortar en 2. ¿Cómo se llama ese lípido grandazo? Se llama PIP2. PIP2. Y nos va a dar, la fosfolipasa C nos va a dar 2 segundos mensajeros. Nos va a dar al famosísimo IP3 y nos va a dar al diacilglicerol. El diacilglicerol, sobre todo el diacilglicerol ya, y también el IP3, pero sobre todo el diacilglicerol, van a llamar a la fosfoquinasa C. Y en teoría, eso serían todos los segundos mensajeros de la vía. Ay, no sé por qué lo puse en negro. Y en teoría, chicos, esos serían todos los segundos mensajeros de la vía G
GQ, ¿ya? Esa es la vía de señalización de la proteína GQ, subtipo Q. Pero hay algo que decir, y es que si hablásemos, vamos a ponerlo acá, tiki, 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 chicos, si hablásemos de músculo, perdón, si hablásemos de músculo liso, M, liso, chicos, ahí el IP3 llamaría a un último segundo mensajero. Pasa que en el músculo liso, el calcio que se requiere para la contracción está afuera. Ya si te preguntan, ¿dónde abunda más el calcio en el músculo liso? En el músculo liso abunda mucho más afuera. Mientras que en el músculo estriado el calcio abunda adentro, en el músculo liso el calcio abunda afuera. Mira, imagínate, aquí te voy a dar un pro tip de una vez por todas te voy a dar un pro tip. Cada vez que el receptor, independientemente del nombre, en el músculo liso esté acoplado a una proteína G de tipo Q, por favor, nunca te olvides, siempre habrá contracción. ¿Ya? Recuerda eso, por favor, te lo repito. Siempre que el receptor que esté en el músculo liso esté acoplado a proteína GQ, habrá contracción. Siempre, ya no hay molécula que contradiga esta regla. Habrá contracción. En este caso, muscular lisa. Del músculo liso. ¿En dónde es más importante saber esto, Mateo? Porque te puede preguntar nicho o Chuquispuma sobre todo. ¿Sabes? El músculo liso, vamos a hablar de acá. El músculo liso, chicos, está en el esófago, está en el estómago, la fregué ahí, está en el estómago, está en los intestinos delgados, está en el intestino grueso, e inclusive está hasta el recto. O sea, en todo el tubo digestivo hay músculo liso. El músculo liso también hay en los vasos sanguíneos. Entonces, mira, si el receptor que está en el músculo liso del esófago está acoplado a GQ, hay contracción. Si el receptor está acoplado al músculo liso del vaso sanguíneo, es GQ, hay contracción, ¿ya? Recuerda esto. GQ en músculo liso igual a contracción. Siempre, 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 siempre. Por nunca lo olvides, es pro tip, ¿ah? Es pro tip. Vas a ver que te vas a dar cuenta que el AT1, que el ADH tal, vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Se cumple esta regla que te digo. Siempre que el receptor está en un músculo, siempre que el receptor que está en un músculo liso es de tipo GQ, hay contracción. Siempre. Ya. Si hablamos de músculos, ¿no? Ese es el pro tip. Entonces, te está explicando que en el músculo liso, el IP3, chicos, puede llamar a un último segundo mensajero. El músculo liso, el calcio, lo tiene sobre todo afuera, pero el músculo liso también tiene un almacén de calcio, solo que ese almacén de calcio es bien, bien poquito, bien chiquito. El IP3 tiene una estrategia que te explicaré cuando llegaremos a contracción muscular lisa, que utiliza para liberar el poco calcio que hay de este retículo endoplasmático. ¿Ya? Esta caja que te he puesto aquí, mira, te estoy pintando, esta caja ahí, se llama retículo endoplasmático. ¿Ok? Retículo endoplasmático. Y es el almacén de calcio. El IP3 induce a la salida del poco calcio que hay en el retículo endoplasmático. Afuera, pues, en el citoplasma. Entonces, que no te sorprenda si alguna vez observas lo siguiente, que el IP3 llame al calcio. Que no te sorprende, que no te sorprenda.
¿Ya? Mateo, ahí me has enredado mucha vaina. Entonces, acá te voy a poner el resumen, mira. Todos los receptores que sean, sea el receptor que sea, receptor Pepito, receptor Juanito, sea el receptor que sea, de tipo G, Q, tiene los siguientes segundos mensajeros. Fosfolipasa C. Este va a llamar, este va a partir al PIP2 en IP3 y en diacilglicerol. Y estos van a llamar a la fosfoquinasa C. Pero puede ser que tu profe sea malo y te ponga que de colado también se llama al calcio. ¿Ok? Esta es la vía de señalización GQ. Esto de acá. ¿Cuáles son los más importantes? Este tilín de acá, este tilín de acá y este tilín de acá. ¿Ya? Y el de acilglicerol también. El calcio puedes como que olvidártelo, pero si algún día te preguntan a qué vía de señalización, sobre todo Nicho, ¿ya? A Nicho le gusta mucho incluir al calcio dentro de esta vía. Es GQ. A ver, luego acá te voy a hablar de la vía de señalización de G subtipo S, la vía GS. ¿Cómo funciona la vía GS? Mira, cuando el receptor se activa por un ligando y este receptor está acoplado a vía GS, se llama a la enzima adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa, o más conocida y abreviada como AC. La AC es una enzima. Una enzima que va a convertir el ATP, que lo va a convertir, mira, en entonces, la GS, lo primero que hace es estimular, es despertar, es llamar, es crear, procrear a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa agarra el ATP y ¡pum! Te forma AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. El segundo mensajero más conocido e importante de la vía GS. Y ya luego el AMP cíclico va a llamar a la fosfoquinasa F, ¿no? A la fosfoquinasa A. Y ahí acaba la vía. Ojo, lo pongo, ya sé dónde lo voy a poner. El AMP cíclico llama a la fosfoquinasa A. Mira los protips. A y A. Mira el protip C, C, C. Y es GQ. En inglés, Q, K y C muchas veces se puede pronunciar de la misma forma. K, Q y C, ¿no? En separado no. Vocal por vocales, pues, suenan totalmente diferentes. Pero hay muchas veces que se pronuncian de la misma forma cuando están juntos con otras palabras. Bueno, así me acordaba yo ya. Y por último están los receptores que estén acoplados a la última proteína G, la favorita de todo el mundo. ¿Por qué la favorita de todo el mundo? Porque este tipo de proteína G es bien vaguita, ya que no hace nadita. Mira, cuando se active el receptor que está acoplado a proteína GI, vas a darte cuenta de lo que hace la GI. La GI lo único que va a hacer, chicos, es inhibir a la GS. Específicamente, chicos, inhibe a la adenilato ciclasa. ¿Ya? Si te preguntan qué hace la GI, específicamente baja la actividad de la adenilato ciclasa. Esto por consecuencia, ¿sabes qué va a hacer? Que baje el AMP cíclico. Esto por consecuencia baja la fosfoquinasa A. Y en conclusión, en general, a todo esto, tú puedes resumirlo como que baja la vía GS. ¿Ya? Espérate. Baja la vía G tipo S. ¿Ok? Ahora sí voy a ponerte acá las vías, ¿no? Mira, otro receptor, pero esta vez de tipo GS, el resumen.
El GS, cuando se activa la proteína GS, porque se activa el receptor, lo primero que hace es llamar a la adenilato ciclasa. Esta luego llama, o forma, mejor dicho, al AMP cíclico. El AMP cíclico luego va a formar la fosfoquinasa A. Y luego tienes a los receptores que están acoplados a GI. La GI lo único que va a hacer es inhibir la adenilato ciclasa. O por ende puedes decir que baja la actividad GS. ¿Ya? Está bien fea esa G y esa S. GS. Y esa estuvo peor todavía. Ay, Dios mío. G. Ahí está. École con la GS. Y bueno, esto es lo más importante que vamos a hablar hoy día. No hay, hasta aquí podrías acabar la clase, aunque ya te lo repetí en el video pasado, ¿no? Pero vamos a añadirte cositas. ¿Qué te podrían preguntar? Te pueden preguntar, ¿cómo es la vía de señalización? Vamos a ponerlo por acá, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar al final, porque ahora lo que quiero hacer es, ya enseñándote las vías moleculares de los receptores metabotrópicos. Mira, esto que te he explicado tiene nombre propio, ¿ya? Todo esto que te he explicado se le conoce como vías de señalización de los receptores metabotrópicos. Pero ahora lo que quiero hacer, metabotrópicos, es trópicos. Primero, darte ejemplos y segundo, relacionártelo con las enfermedades. Que de hecho va a ser lo primero que va a hacer y ya al final te voy a dar ejemplos. Mira, para no olvidarme, lo voy a poner acá. Ejemplos con, por ejemplo, la angiotensina 2, oxionítico, bla, bla, bla. 2, quiero darte y esto es guanirato ciclasa. 2, relación, que esto va a ser lo primero que voy a hacer en verdad, relación con casos clínicos, o sea, enfermedades. Y tercero, ya me olvidé que te iba a hacer de tercero, vía del ácido araquidónico. Vía del ácido araquidónico. Entonces, primero vamos a relacionarte esto con los casos clínicos de manera muy veloz. Mira, ¿qué es esto que te he dibujado acá? Esto es la glándula suprarrenal. ¿Por qué se llama glándula suprarrenal? Se llama así porque esta glándula está encima del riñón. Entonces es supra, o sea, arriba. ¿Y de quién? Del riñón. Es la glándula sin nombre, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es como una fruta. Tiene cáscara. Puedes ver, te lo estoy pintando acá. Que se le conoce como corteza. Y tiene médula, tiene una pulpa, que se le conoce como, ya te lo sopré, como médula. Esas son las partes anatómicas importantes de la glándula suprarrenal. Para que entiendas el tercer caso clínico, que es la enfermedad de hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal, para que entiendas esa clase, tienes primero que entender las partes de la glándula suprarrenal y segundo, tienes que entender, chicos, lo segundo que tienen que entender es que esta glándula suprarrenal no funciona sola. Pero mira, antes de hablarte más materia, eso de que no funciona sola, quiero mostrarte lo siguiente. Chécate. La corteza tiene tres partes, chicos. La médula no. La corteza tiene tres partes. La primera parte se le llama, mira, en la primera parte de la corteza, las células se aglomeran en glomos, así en círculos, ¿ya? Es por eso que se le conoce como la capa o fase glomerular. La segunda parte de la corteza al medio, las células se guardan, se almacenan, se conforman en fascículos, en columnas. Es por eso que se le conoce como la capa fascicular. Y la última capa, ya llegando casi a la médula, las células se plantean
en forma de X, en forma de redes. Por eso que a esta se le conoce como la fase o capa reticular. ¿Ya? ¿Qué de importante tienen las células de la capa glomerular? Estas, para toda la vida, acuérdate, secretan una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona es una hormona que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido como el RA. Por si todavía tienes nulo conocimiento de qué es el RA, cuando a ti te baleen, cuando tú tengas una diarrea pero fatal o tomes tanto alcohol que luego vomites hasta tu corazón, es decir, cuando tú estés hipovolémico o hipotenso, chicos, cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos situaciones, aunque si estás hipovolémico vas a estar hipotenso, y si estás hipotenso probablemente sea porque estás hipovolémico. Pero bueno, en cualquiera de esas situaciones, chicos, tú vas a necesitar de tu RA. O por ejemplo, si no has bebido agua en días, tú vas a necesitar de tu RA. A mí me gusta llamarle así porque es RA, ¿no? Como el pata este que se colgaba huevadas en su cuello. Pero se llama es RA. Ya. Y pues la última A es de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? En resumidas cuentas, mira, la aldosterona actúa en el riñón. Actúa en el riñón, específicamente en el túbulo colector del riñón, ya sobre las células del túbulo colector. ¿Sabes qué hace la aldosterona? La aldosterona hace que estas células absorban sodio de la orina. Para acá la orina, esto es la orina. Esta es la orina. Y te la voy a pintar de amarillo así chillón. Mira. Ya. La aldosterona hace que estas células del túbulo colector que rodean la orina absorban el sodio y de esa forma les va a seguir el agua. ¿Ya? Recuerda eso. Sodio, agua. Y la otra cosa que hace la aldosterona es expulsar de la célula al potasio. ¿Ok? Entonces recuerda, aldosterona reabsorbe sodio y agua y excreta, hace que ese excrete potasio. ¿Ya? Todo eso gracias a la formación de canales. Para absorber el sodio se forma el ENaC y para expulsar el potasio se forman los canales ROM-K. Na bien grande porque nos hace ganar sodio y la K chiquitita porque nos hace perder. Ya aquí no está muy grande, ¿no? Pero vamos a modificarlo. El sodio bien grande lo voy a hacer porque nos hace ganar sodio, mira, lo absorbemos, está en una célula de nuestro cuerpo y luego pasará a sangre. Eso es algo que veremos ya en renal. Pero ya te expliqué qué hace la aldosterona porque es muy, muy importante. Quizás tu profesor Nicho o alguno de otro de tus profes es muy aficionado del RA y cree que tú ya lo debes saber. Bueno, ya te expliqué qué hace una de las A, que es aldosterona. Y ya sabes de dónde se secreta, de la fase glomerular, ¿ya? No vamos a terminar ahí con la aldosterona, vamos a dejarla para el final. ¿Por qué? Porque la aldosterona, su receptor, nos va a ejemplificar uno de los tipos de receptores que nos falta. Ya vamos a colocar por acá en cosas que nos falta, a hablar de receptores de la aldosterona, es decir, nucleares, y nos falta hablar aparte de los catalíticos, y te voy a hablar para esos catalíticos, para eso te voy a hablar de la insulina, ¿ya? Entonces, te estoy hablando primero de la relación con los casos clínicos. A ver. Y ya luego te hablo de los ejemplos. Entonces, eso con la aldosterona, ¿ok? Eso es lo que hace la aldosterona. Nos hace ganar sodio y agua, nos hace perder potasio. La fase fascicular, ¿qué hace? Las células fasciculares secretan cortisol. ¿El cortisol qué hace? El cortisol lo que hace es
elevar la presión arterial, elevar los niveles de glucosa en sangre, y etcétera de cosas que no creo que te vayan a preguntar porque eso lo ven mucho más en Fisio 3. Ya, así que no voy a perder saliva en hablarte del cortisol, pero es bien, bien importante el cortisol. Nosotros vivimos gracias al cortisol. Y también es la molécula del estrés, ¿ya? Cuando tú te sientes estresado es porque en tu sangre hay mucho cortisol. Échale la culpa al cortisol. Y aumenta el estrés psicológico. Tiqui, 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 tiqui. Y por último está la fase reticular. Esta no hace la gran cosa. Lo que se secreta es andrógenos, ya específicamente uno que se llama DHEA, dihidroepiandrostendiona. Dihidroxiepiandrostendiona, DHEA, ¿ya? Y se dice que este nos vuelve varones a los varones y mujeres a las mujeres, ¿ya? Nos viriliza a los hombres y las feminiza a las mujeres. Todo eso, ¿por qué? Porque si tú eres machito, este DHEA se convierte en testosterona, y si tú eres machita, ese DHEA se convierte en estradiol. ¿No? En estradiol, o también conocido como 17 beta estradiol, o también conocido como estrógeno, ¿ya? Como estrógeno. Bien, chicos, estas son las funciones de la glándula suprarrenal. ¿Y por qué te por qué te he hablado de esto que no te toca? Porque para que la capa fascicular funcione y la capa reticular también funcione, se necesita se necesita estimular a la corteza con una hormona que se llama ACTH. Todos excepto la aldosterona. Esta no ACTH, no necesita de la ACTH para funcionar. Ella lo que necesita para funcionar son dos cosas. Necesita, uno, baja presión arterial o baja volemia, es decir, la presencia de angiotensina 2, o necesita que haya mucho potasio. Cualquiera de estas dos situaciones, en donde hay poca presión arterial y en sangre hay mucha angiotensina 2, o que en sangre haya mucho potasio, estimula la secreción de la aldosterona, porque la aldosterona, mira, ¿qué le va a hacer el potasio? Miércoles, lo va a hacer orinar, ¿no? Y si estamos hipotensos, hipovolémicos, nos falta agua, ¿qué hace la aldosterona? Jala sodio y llama agua, recupera nuestra volemia. Ya, entonces recuerda, estas dos fases sí es necesario para producir cortisol y andrógenos que las células fasciculares y reticulares reciban estímulo por parte de la ACTH. Pero la capa fascicular no. ¿Ok? ¿Y quién produce la ACTH? La ACTH lo produce una parte de nuestro cuerpo que se llama hipófisis. La glándula hipófisis. Específicamente el lóbulo que te voy a colocar acá, el lóbulo anterior. ¿Ya? La hipófisis anterior, o también conocida como adenohipófisis. ¿Y quién le estimula? ¿Quién le dice a la adenohipófisis? Oye, a la hipófisis anterior, perdón. Oye, secreta ACTH. ¿Quién le dice eso? Se lo dice, chicos, una parte del cerebro acá abajo que se llama hipotálamo. ¿Y con qué molécula? El hipotálamo secreta CRH, y este CRH actúa en la glándula hipófisis anterior, estimulándola a que secrete ACTH. Y así es como se secreta ACTH, y la ACTH
llega a actuar en la corteza haciendo que la fase fascicular y reticular produzcan cortisol y andrógenos. La aldosterona, recuerda, no es sensible a la ACTH. La aldosterona lo que necesita para secretarse es o hipotensión o hipercalemia, o que haya mucho potasio, o hiperpotasemia, ¿no? También conocido como hipercalemia. O sea, que haya mucho potasio en sangre, ¿ok? Pero acá viene la enfermedad. Todo esto te lo expliqué para la que lo tengas de conocimiento general para algún día en la vida, pero te lo expliqué con el objetivo de explicarte del color verde chillón la patología. Ahora vamos a hablar de la patología. Como te das cuenta, el cerebro, la glándula hipófisis, le dicen a la corteza suprarrenal, oye, empieza a secretar DHEA, o sea, andrógenos, y empieza a secretar cortisol. Siempre y cuando ellos lo pidan. Pero, ¿qué pasa si yo te diría que en las moléculas fasciculares y en las moléculas, con color rosadito, y en las moléculas reticulares, el receptor de ACTH está mutado? ¿Qué pasa si yo te diría que estos receptores no necesitan de que haya ACTH para activarse? Y solitos se activan. Ya, esa enfermedad es la bendita hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estos receptores de ACTH que están acoplados a proteína GS, según, mira, según los libros, están acoplados a proteína G de tipo S. Pero según el doctor Bustamante, crack, dice lo siguiente. A ver, Mateo, si tú has leído bien, sabrás que en la enfermedad de tosferina lo que se afecta es el GI. En la enfermedad de cólera lo que se afecta es la GS. Entonces, ¿qué G falta? Ah, falta la GQ. Por eso es que Bustamante dice que esta enfermedad, los receptores de ACTH son de tipo GQ. ¿Ya? Entonces, hay ideas, es controversial este tema, hay ideas divididas. Ya sabes cómo explicarle a tu profe, ¿ya? Le dices, profesor, puede ser cualquiera de los dos. Se lo puede explicar de la misma forma. La cosa, muchachos, es que en esta enfermedad hiperplasia, esta enfermedad que te voy a subrayar, los receptores están mutados, específicamente las proteínas G. Y, escucha, lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá. Sin necesidad de que la ACTH los active, solitos se activan los receptores y por ende las proteínas G. Las proteínas G, que como te he dicho puede ser GS o puede ser GQ dependiendo de tu profesor. La cosa es que si dices GS, lo que va a suceder es lo siguiente, que acá en la célula reticular, se va a formar adenilato ciclasa, este va a llamar a el AMP cíclico, va a formar al AMP cíclico y el AMP cíclico va a llamar a la fosfoquinasa A. Y si es que estuviésemos hablando de que ellos fueran, bueno, lo mismo le pasaría a la otra célula, lo mismo. Pero si es que tu profe está del lado del doctor Bustamante, el asunto debe cambiar, pues, el asunto debe ser el siguiente, ¿no? Uy, ¿y ahora cómo elimino este? Eliminar, perfecto. Eliminar, ya, mira, en cuyo caso
que tus profesores estén del lado del doctor Bustamante, estas vainas van a estar acopladas a GQ, ¿ya? Y tú debes decir lo siguiente. En la célula reticular se empieza a formar fosfolipasa C, que llama al IP3 y el diacilglicerol. Y estos juntos van a llamar a la fosfoquinasa C. Y si hablamos en las células fasciculares, pasa que al autoactivarse la proteína GQ, se empieza a formar adentro de las células fasciculares la fosfolipasa C, y luego el IP3 y diacilglicerol y por último la fosfoquinasa C. Y cuestión, ¿todo esto en qué termina, Mateo? Termina en que la célula fascicular solita produce cortisol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se autoactiva el segundo mensajero. Ahí te das cuenta de lo importante, lo importante es que son los segundos mensajeros. ¿Te das cuenta? El ligando ni lo activó al receptor, pero como está mutado el receptor en la proteína G, no se sabe cuál de los dos, o si los dos, la GS o GQ se activan y llaman a los segundos mensajeros. Las GS llaman a la ciclasa, AMP cíclico luego y fosfoquinasa A luego. Y después la célula reticular termina produciendo DHEA, el andrógeno, solito, sin estimulación de la ACTH. Espérate, ¿qué miércoles? Ya, y de esa forma es como, a ver acá, patológico. Hiperplasia congénita de glándula suprarrenal. ¿Qué pasa aquí? Que, a ver, es la glándula suprarrenal, toda rara, lo voy a dibujar ya. Pasa que las células suprarrenales solitas forman segundos mensajeros adentro de ellas y solitas producen las células fasciculares cortisol, ya, sin necesidad de que haya ACTH. ¿ACTH? ¿Dónde está ACTH? Z, el ACTH no está. ¿Ya? Y solita las células de rojo, no, las células reticulares, solitas se activan sus receptores, forman segundos mensajeros y eso estimula a que se libere DHEA, el andrógeno, dihidroxiepiandrostendiona. Ya bueno, ahí te hablé la primera enfermedad, la más larga, es verdad. Y ahora pasamos a hablarte de, ponerte de segundo ejemplo, a lo que sucede. Segundo ejemplo de vías de señalización, pero esta vez con otra patología. Esta primera patología que escogí es hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal. Pero esta patología, en donde te describiré la vía de señalización que he escogido, se llama tosferina. ¿Qué sucede en la tosferina no. Ya, tosferina. ¿Qué sucede en la tosferina? Mira, la tosferina es una enfermedad que sobre todo afecta a los chiquitos, a los bebitos, lastimosamente. Les hace tener unas toses, pero que son inacabables. Una tos inacabable. ¿Por qué, Mateo? Ya acabas a ver. Y es una toxina, es una enfermedad que afecta al pulmón. ¿Ya? Específicamente, ¿qué parte del pulmón? Puede alterar al alveolo y a las arterias. ¿Cómo se llama esto? Esto se le conoce como zona respiratoria. ¿Okay? Sí, puede, pero donde sobre todo suele actuar, enfermar esta tosferina es en los bronquios. Ahí
es en donde suele actuar la toxina en donde suele suceder esta tosferina. Acá, en la zona respiratoria, ocurre el famoso intercambio gaseoso. El oxígeno ingresa a nuestra sangre y el CO2 sale a los alvéolos. Pero, ¿cómo es que llega ese oxígeno a nuestros alvéolos? Llega gracias a los bronquios. Entonces, esa es la importancia de los bronquios. Recuerda, ellos traen o sacan el aire. Ellos conducen el aire. Ahí no hay intercambio gaseoso, pero sí hay una conducción de entrada o de salida de aire. ¿Cómo se le llama a esa zona? Recordando, hablando más que histología, más que fisiología, esto se llama zona conductora, zona de conducción. Ya, ok, hemos hecho un repasito. Ahora, tosferina. ¿Qué es tosferina? La tosferina es la enfermedad que le suele dar a los bebitos. Es una enfermedad pulmonar dada por una bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria? La bacteria se llama Portella pertussis. La B pertussis, ¿ya? La B pertussis, lo voy a escribir. La pertussis. La pertussis, ¡pum! Tiene una toxina. Yo escribo así toxinas. Tiene una toxina que va a ser absorbida por nuestras vías respiratorias y luego va a ir por sangre. Y llegará a nuestro querido pulmón. Sobre todo llegará, chicos, a la zona conductora, en los bronquios. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente, mira. Este es el pulmón, este es el bronquio. Y acá te dibujo vaso sanguíneo. Por acá llega esta bendita desgraciada, la toxina pertussis. Se une al receptor y va a alterar las cosas acá. ¿Cómo funciona normalmente las cosas en el epitelio cilíndrico con células caliciformes? Simple. Epitelio cilíndrico ciliado, simple, con células caliciformes. O sea, el epitelio respiratorio. ¿Cómo funciona? Este epitelio funciona de la siguiente forma. Cuando en él, duplicar, cuando en él hayan alérgenos, hayan bacterias o hayan virus, este epitelio respiratorio lo que va a hacer es retirar calcio. ¿Qué hago? Cloro. Empieza a secretar cloro. Cloro. ¿Por qué? Porque el cloro luego jalará al agua, al sodio, luego al agua y ¡pum! Se forma moco. ¿Ya? ¡Bla! Se formó esto. Ah, ok. Todo esto primero salió el agua y después empieza a salir la mucina. ¿Ya? Y ¡pum! ¿Qué es esto, chicos? Moco. Se forma moco. ¿Ok? ¿Cómo sucede eso? Esto sucede porque en estas benditas células hay actividad GS y hay actividad GI. Normalmente suelen estar en equilibrio, ¿no? La GS suele formar AMP cíclico, pero la GI no deja que sea tanto AMP cíclico. No, pues tampoco tanto. Solo deja que haya normal de AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico, dirás? El AMP cíclico lo que va a hacer, mira, acá hay cilios. Lo que hace el AMP cíclico, chicos, es abrir canales que estaban cerrados. Mira, este canal que ves acá está cerrado. Este canal que ves acá está cerrado. ¿Ya?
¿Y esos canales qué secretan, Mateo? Estos canales lo que hacen es secretar cloro. Cloro. Saldría mucho cloro si no fuera que hay poco AMP cíclico gracias a esta GI. La GI está, escúchame, lo voy a poner acá. La GI está ahí regulando a la baja la actividad, es decir, bajando la actividad GS, es decir, bajando los niveles de AMP cíclico, para que haya, pero que no haya mucho. ¿Por qué? Porque te repito, el AMP cíclico lo que hace es abrir canales de salida de cloro. De salida de cloro. Entonces, si no fuera por el AMP cíclico, todo por la GI habría mucho AMP cíclico y todo el cloro saldría. Pero como hay actividad GI, hay canales de cloro que están cerrados. Esto es lo fisiológico. ¿Ya? Esto que te he explicado acá es lo fisiológico. Ahora te voy a explicar qué es lo que pasa al nosotros tener la pertusis en nuestro cuerpo para que se vuelva patológico, ¿no? Te voy a explicar la patología de pertusis. ¿Qué es lo que hace pertusis? Mira, entonces esto es lo fisiológico y te lo escribo, yo creo, esto lo movemos para acá más abajo, y esto más para acá. Y ahora aquí, mira, en este lado de acá, te voy a hablar de este color, de lo patológico. Ay, que escriba. Mira, la toxina pertusis, ¿qué es lo que hace? Tú ves que esta célula está en equilibrio, ¿no? Está secretando cloro por un canal, pero hay canales que están sellados, cerrados. ¿Por qué? Porque hay solo un poco de AMP cíclico, ya que la GI normalmente está regulando la actividad GS. Lo que hace la pertusis es, mira, llega por sangre la pertusis y actúa sobre la GI inhibiéndola. ¿De qué color le pongo? De negro. Inhibiendo a la GI. Por consecuencia, ¿qué va a haber? Por consecuencia, chicos, las células del epitelio respiratorio, ¿es qué va a pasar? Que al no haber GI, te voy a poner una GI así chiquita y que esté bloqueada. Al no haber GI, todos los receptores que sean GS empiezan a hacer un desmadre, empiezan a producir un montón de AMP cíclico. Entonces hay harto AMP cíclico, harto. De tal forma que ahora los canales que se cerraban de forma fisiológica, los canales de cloro que estaban cerrados de forma fisiológica, ahora se abren. Y por ende hay muchos canales de cloro abiertos. Y por ende, mira, voy a poner acá. Entonces, al haber más AMP cíclico, hay mayor apertura en número, ahí dice número, ¿no? No importa, de los canales de cloro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que sale mucho cloro. Sale mucho cloro. ¿Ya? Recuerda eso. Eso es lo que sucede con esta toxina de la Bordetella pertussis, que destruye el equilibrio entre GS y GI que hay en las células respiratorias. Y por ende, ahora no hay poquito de moco, no hay una cantidad normal de moco. Ahora, chicos, hay así de moco.
A ver, espero que me cuenten su día. Esto es tiempo para pensar. Pensar y pensar. Ojalá les vaya bien, les deseo el éxito a todos. Son buenos chicos y ya. ¿Qué te das cuenta? Compara. ¿Qué te das cuenta? Que ha aumentado mucho la producción de moco. Ahora hay mucho moco. ¿Ya? Hay mayor viscosidad. Y por ende, al ser más viscoso y haber más moco, el moco se empieza a quedar atrapado. Es por eso que el bebito tiene una tos inacabable, porque esa tos es originado por el moco que contiene virus, alérgenos, etcétera, de cosas que no puede ser zafado. No lo pueden sacar, porque para remate, los cilios se ven afectados. ¿Ya? Para remate, chicos, en la botella de la pertusis, para remate, se pierden cilios. ¿Y para qué sirven los cilios? Para desplazar esta mucosidad. Y luego tú con un... lo botes, ¿no? Pero al no haber ya cilios, por más que hagas... no va a salir. Por más que hagas... no va a salir. Porque tus cilios los destruye la pertusis de alguna forma. ¿Ok? Esas son las dos cosas que suceden. Las dos cosas anexas, ¿no? Que no tiene mucho sentido, que te las pongo por decir, ¿no? Que el moco queda atrapado y que se pierden cilios. Lo de que se secreta mucho moco, pues queda muy claro, ¿no? Al no haber GI, hay un huevo de GS, y por ende hay un montón de AMP cíclico y por ende hay un montón de apertura de canales de cloro y sale un montón de cloro. Y eso es la segunda enfermedad. Y por último, para pasar y para acabar ya con este primer segmento, hay que hablar de lo que le sucede a los enterocitos. Mira, con una enfermedad que se le llama, que se le conoce como la cólera, con la enfermedad de cólera del tubo digestivo. Es una enfermedad que te va a causar diarreas muy líquidas. Muy líquidas. La diarrea es líquida ya, pero en este caso es demasiado líquida. Y como dato clínico, para cuando lleves infecto, que ya no te queda mucho, chicos, cuando tú leas deposiciones, aquí viene lo importante, como en agua de arroz, que el paciente defeca, es tanto su diarrea que parece agua de arroz, como si al agua lo hubiésemos pasado por arroz. Agua de arroz, lo primero que tienes que pensar es en cólera, ¿ya? Cada que leas agua de arroz, piensa en cólera. No el que te da cólera, sino en el cólera. Ahora, ¿qué hace el patógeno este que se llama el Vibrio cholerae? Uy, me dio hipo. Ojalá no me haya dado hipo nivel para ir a tomar agua. Ya. El Vibrio cholerae. Ya, bueno, importa. Este tiene su toxina, que es la toxina cólera, ¿ok? Que llega por sangre. Tiki. Tiki. Ya. Hacia el tracto digestivo, hacia los enterocitos. ¿Y qué le va a hacer a los pobres enterocitos? Les va a sobreactivar los receptores GS. Ya, la cosa es que el receptor de esta toxina cólerae está acoplado a proteína GS. Ya cuando te pregunten, ¿a qué proteína G está asociado el receptor, a qué proteína G está asociada al receptor de la toxina del cólera? Tú tienes que decir GS. Ya, acuérdate, GS. Cosa es que empieza a haber mucha actividad GS. Recuerda eso, ¿ya? En el cólera hay mucha actividad GS, por ende hay mucho AMP cíclico. Entonces en la célula hay mucho AMP cíclico. Y esta célula, igual que la anterior célula, chicos, tiene canales para el cloro.
que suelen estar cerrados. Pero ahora, al haber tanto cloro, tanto AMP cíclico, como hay mucho AMP cíclico, porque hay mucha actividad GS, lo pongo de amarillo para que nunca te olvides, ¿ya? Mucha actividad GS, mucho AMP cíclico. ¿Qué pasa? Que todos los canales de cloro, que son los canales CFTR, todos los canales se abren, chicos, y empieza a salir el cloro. Sale mucho, mucho, mucho cloro. Cloro, 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 cloro y cloro, ¿ya? ¿Y el cloro qué va a hacer? Va a hacer que luego salga el sodio. ¿Y el sodio qué va a hacer? El sodio llama a su enamorada el agua. Y viene el agua. H2O. 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 Agua. Y así es como en cólera tienes diarrea acuosa. Ah, ya, entonces el cólera hace mis deposiciones más líquidas porque al salir el cloro sale el agua y luego le acompaña, sale el sodio y luego le acompaña el agua. Y así es como mis heces, que eran marrones bien concentradas, se empiezan a diluir con mucha agua. Y empieza a aparecer mis heces como agua de arroz. Ah, ya entendí. ¿Ya de qué tipo de diarrea te da esto? Diarrea secretora. ¿Ya? Pues si te preguntan alguna vez en microbiología o infecto, ahora llamado, diarrea secretora. ¿Por qué secretora? Porque lo que se secreta es cloro, sodio, potasio, magnesio. ¿Ya? Pero lo más importante es pues cloro y sodio. Magnesio, ¿qué hablo? Bicarbonato. Carbonato también, HCO3 también. A ver, no, es HCO3. No, está bien, HCO3. Soy baboso. Ese es